Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por su presencia nuevamente a una de nuestras sesiones de webinar. En el día de hoy vamos a hablar sobre la aplicación del método de resistividad eléctrica en represas. Bueno, mi nombre es Eduardo Rodríguez, soy ingeniero geofísico, encargado, coordinador para Latinoamérica de la empresa Advanced Geosciences. Como es costumbre, eh, por parte nuestra empresa realizar una serie de webinars en diferentes métodos, aplicaciones, pues el día de hoy nos corresponde realmente es un método muy importante en el monitoreo de represas y hay muchísimo que conversar el día de hoy. Así que no fue tampoco tan sencillo preparar la presentación para aglutinarlo y compactarlo todo en un webinar, porque podremos estar horas hablando aquí. Pero, sin embargo, traté de agarrar los tips más importantes en lo que se refiere a todo lo que es la parte de la adquisición de los datos, logística, consideraciones, métodos, etcétera. Algunos casos de estudio, por supuesto, que voy a mostrar con resultados reales, de manera que vayamos entrando en el método como tal. Y bueno, siempre está la puerta abierta para hacer un webinar en mayor profundidad. Bien. Vamos a entrar, van a ser unas 3, 4 láminas. Siempre me gusta comenzar un poco con esto. A lo mejor, bueno, Eduardo, otra vez la misma lámina. Sí, porque realmente no me canso de ver en muchos trabajos, en muchos proyectos, que se cometen errores como este. Entonces, me gusta recalcarlo. ¿Por qué? Porque la resistividad aparente es el valor de la resistividad ponderada bajo de estos 4 electrodos. Cuando nosotros hacemos un estudio de resistividad eléctrica, y decimos, bueno, es que es el valor de la resistividad a 100 metros de profundidad. Realmente no es tan así. No es que yo a 100 metros de profundidad tomé un dato y entonces tengo el valor de la resistividad exactamente en ese punto. O sea, entré bajo tierra y a los 100 metros medí el valor de la resistividad allí. No. Entonces, lo que tenemos nosotros cuando vamos a terreno a medir es el valor promedio ponderado de la resistividad eléctrica bajo de todos esos 4 electrodos hasta ese punto de profundidad. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Que nunca se debe interpretar, ¿ok? A partir de la sección de resistividad aparente. Muchas veces la sección de resistividad real, cuando hacemos la inversión de los datos, no nos gusta, no estamos conformes, los datos vienen con cierta cantidad de ruido, y entonces decimos, oye, mira, pero es que la resistividad aparente se ve muy claro. No, eso no es cierto, ¿ok? La sección de resistividad aparente depende del tipo de arreglo que estés utilizando. Si haces un Werner, tienes una sección de resistividad aparente. Si haces un dipolo-dipolo, tienes otro de resistividad aparente completamente diferente. Si haces un Schlumberger, si los combinas. Entonces, la resistividad aparente va a cambiar dependiendo, o sea, la sección de resistividad, cuando la veamos, va a tener una respuesta que va a ser acorde con el tipo de arreglo que estemos utilizando. En líneas generales, ¿cuáles son los arreglos más recomendados cuando vamos a hacer un estudio en represa? Pues siempre realizar un dipolo-dipolo. ¿Por qué? El dipolo-dipolo, como lo podemos observar en esta lámina, es el que ofrece la mejor resolución de todos los arreglos. Está el Werner, el Schlumberger, polo-dipolo, polo-polo, los gradientes, en todas sus diferentes versiones. Pero el dipolo-dipolo es el que me ofrece la mejor resolución. Entonces, es muy sensible a los cambios laterales, que es justamente lo que yo estoy buscando. Si estoy en un tranque, en un dique de una presa, pues lo que quiero ver son zonas de fractura, pequeñas filtraciones, fugas, y eso que me representa un cambio lateral en el lugar de investigación. Por tanto, el mejor arreglo para utilizar cuando vayan a hacer un estudio en una presa siempre va a ser el dipolo-dipolo. Que luego lo quieren combinar o lo desean combinar con otro tipo de arreglos. Vale, perfecto. ¿Por qué? Porque el dipolo-dipolo, si bien es cierto que es el mejor, también es cierto que el que tiene la relación señal-ruido más pobre de todas, de todos los arreglos. Entonces podríamos combinar un dipolo-dipolo con algún otro arreglo para reforzar esa relación señal-ruido, aquellos puntos que por condiciones de sitio, ¿ok? Deban ser eliminados, borrados, filtrados, etcétera, pues esas zonas se pueden compensar, esa área que pueden quedar áreas grandes sin cobertura, sin datos allí. Por tanto, al final el software lo que hace es una interpolación, pero esa anomalía que puede aparecer allí no existe. Ok, es una interpolación del software. Entonces, esas zonas sin cobertura pueden ser compensadas con otros arreglos que podemos combinar con el dipolo-dipolo durante la fase de procesamiento de datos. Aquí un resumen del dipolo-dipolo. Otro arreglo que se puede utilizar bastante bien para lo que es la parte de las represas es el polo-dipolo.
de tal manera que pudiéramos colocar un electrodo B, lo que se denomina B infinito, ¿ok? Ese electrodo B infinito se tiene que colocar si es posible realizarlo. Hay veces que simplemente por razones físicas de espacio, logística, no es posible, a 5 veces la longitud de mi arreglo. Es decir, yo tengo una presa y tengo la corona de la presa y estamos hablando que esto tiene 100 metros de longitud, por ejemplo, pues ese polo B infinito tendría que ir a 500 metros de distancia de bien sea el último electrodo del primer electrodo de la línea. ¿Qué ocurre? Tenemos que tomar en cuenta que cuando hacemos la medición, esta puede salir asimétrica. ¿Por qué? Porque tengo este polo B infinito inyectando corriente todo el tiempo allí. Entonces, a lo mejor tengo una sección, estoy viendo una zona de filtración y esta puede salir asimétrica en función de dónde coloque yo el polo infinito. ¿Cómo corrijo eso? Bueno, la forma de corregirlo es midiendo primero en un extremo, luego tomo este polo infinito, lo llevo al otro extremo, repito mi medición, agarro las dos secciones de datos, las combino, ya ahora sí puedo corregir este problema de asimetría, por decirlo de alguna forma. Profundidades de investigación, bueno, rápidamente, en una regla de dedo, estaríamos hablando que dipolo, Schlumberger, Werner están entre un 17, 20%. Un polo-dipolo podríamos hablar de un 35, 40%, ¿ok? Que, Eduardo, yo he visto o he alcanzado o he llegado en algunas circunstancias a más profundidad o a menos profundidad. Sí, ¿de qué depende? De las características del sitio. Hacen un dipolo en el mar y es en agua salada, agua salobre, y contienen toda una columna de agua, pues por supuesto ese 20% que le estoy comentando, pues va a disminuir. A lo mejor estamos hablando hasta de un 15%, ¿ok? De la longitud de mi arreglo. Entonces, en función y de acuerdo a las características del sitio, esta profundidad de investigación puede entonces también variar, ¿ok? Pero en líneas generales vamos a hablar de un 15 o un 25% en función de los arreglos dipolo, Werner Schlumberger y polo-dipolo 35-40%. Esto me permite a mí ser conservador también al momento de realizar mis diseños. ¿Ok? El Werner y el Schlumberger, a diferencia del dipolo-dipolo y el polo-dipolo, estos dos arreglos son arreglos también, por otro lado, multicanal. Entonces, para aquellas personas que tengan instrumentos multicanales, me va a permitir también hacer la medida muchísimo más rápido, porque por cada inyección de corriente tomo múltiples cantidades de datos al mismo tiempo. Los arreglos Werner y Schlumberger, aunque tengan un instrumento de 200 canales si quieren, pues solamente van a poder medir con un solo canal. ¿Por qué? Porque los electrodos de corriente están fuera y mis electrodos de potencial están dentro. De tal manera que por cada inyección de corriente solamente puedo tomar un dato. ¿Dónde puede haber una sección, dónde puede haber algo, ok? ¿En qué arreglo? En el Schlumberger, donde si yo realizo un Schlumberger invertido. En el Schlumberger invertido puedo medir hasta con unos 4 canales para tener una buena relación señal-ruido. ¿Y por qué? Porque el Schlumberger invertido, los electrodos de corriente ahora van dentro y los de potencial van fuera. Entonces yo tengo A y B dentro, M y N fuera. Esto me permite generar un Schlumberger invertido también multicanal. Por tanto, medir en un arreglo tipo Schlumberger muchísimo más rápido que se hiciera un Schlumberger convencional. Es cierto que la relación señal-ruido también se va a ver un poco afectada. Pero, por ejemplo, el Schlumberger tiene una resolución lateral intermedia. De tal manera que yo nunca haría un Werner para un estudio de fugas, filtraciones, por ejemplo, en el dique de una presa, pero potencialmente un arreglo tipo Schlumberger, si no le es posible realizar un dipolo-dipolo, pudiera valer en función de su resolución lateral intermedia que me permite estimar potenciales zonas de fractura relativamente grandes. ¿Qué es lo que me puede afectar fundamentalmente cuando voy a hacer un estudio? Los valores y resultados de resistividad, ¿ok? Y de allí también por el cual utilizamos resistividad eléctrica para todo lo que es el monitoreo y mediciones en represas. El contenido, por supuesto, de la humedad de aguas es un factor importante. Justamente estoy buscando dentro de las múltiples objetivos, filtraciones, fugas, ¿ok? Estos de los electrolitos disueltos, claro que me van a afectar directamente en el valor de resistividad medida. Por supuesto, la porosidad del medio, la permeabilidad del medio, la temperatura del agua, ¿ok? Si el agua, a medida que aumenta la temperatura, me disminuye el valor de resistividad, y la resistividad, por supuesto, de los minerales en sí como tal, que conforman la estructura. ¿Debo hacer correcciones topográficas? Sí, siempre. Esta imagen que yo les muestro acá, que la he mostrado también en otros webinars, inclusive haciendo el proceso de inversión de los datos, proviene de la misma sección de resistividad aparente, solo que la imagen de abajo es sin corrección topográfica.
La imagen de arriba es con corrección topográfica, ¿ok? Primero veamos el error RMS, ¿ok? Y ninguna de las dos ha sido filtrada, o sea, no he eliminado absolutamente ningún dato en ninguna de las dos secciones. El RMS ya por aquí nos podemos dar cuenta un valor increíblemente elevado, en torno a los 60 y tanto por ciento. Ya, tomando en cuenta la topografía y haciendo la inversión con la topografía, sin absolutamente eliminar ningún dato, ya el RMS me baja automáticamente a menos del 3%. También es verdad que esta calidad de estos datos es muy buena, es excepcional. ¿Ok? Pero lo importante es destacar lo diferente de las dos secciones. No tiene nada que ver una con la otra. Entonces, la gran conclusión aquí es siempre hacer corrección topográfica. Siempre, ¿ok? Si están en algún lugar y tienen variaciones topográficas, siempre tienen que hacer corrección topográfica. Otro de los factores importantes a destacar, aquí tengo un modelo en 3 dimensiones, todo esto puede ser adquirido inclusive en tiempo real o con múltiples líneas paralelas. Es muy importante, como ven, también, por supuesto, en un 3D, tomar en cuenta la topografía. Si no tomo en cuenta la topografía, al igual que el caso del 2D, pues lo que voy a medir y lo que voy a interpretar va a ser cualquier cosa. Entonces, tengo que tomar en cuenta la topografía y hacer corrección topográfica también para modelos en 3D, cuando voy a hacerlo, por ejemplo, en una presa. Pero que es un detalle muy importante. Normalmente, igual cuando a veces medimos en la corona, en la parte de arriba de la presa, en la parte superior, las resistencias de contacto suelen ser muy altas, en ocasiones muy, pero muy elevadas. A veces inclusive cuando medimos en todo el talud a lo largo de la presa también podemos encontrarnos con situaciones donde la resistencia de contacto es muy elevada. ¿Qué ocurre si yo empiezo a inyectar corrientes inferiores a 10 miliamperes? También depende del tipo de instrumento que tengan, el receptor que tengan, por ejemplo, pero corrientes inferiores a 10 miliamperes es una señal realmente muy débil. ¿Esto que me va a producir? Potencialmente señales cuando yo veo el voltaje. Por eso es que es importante al momento de estar midiendo, no es simplemente saber apretar muy bien botones en un equipo, sino entender qué es lo que estoy yo viendo en la pantalla del instrumento. Entonces, si yo estoy observando corrientes muy pequeñas, inferiores a 10 miliamperes, tengo voltajes inferiores en este caso al 0,1 milivoltios, o más pequeños. Inclusive he llegado a ver datos donde tienen señales en el orden de los nanovoltios. ¿Ok? Que para algunos instrumentos, dependiendo del sitio, ¿ok? Inclusive señales pequeñas de 0,1 milivoltio es dato como tal, ¿no? Depende como tal, por eso les comentaba de qué instrumento están utilizando y también de las características del sitio. Pero a nivel global, a nivel general, corrientes muy pequeñas me van a producir también señales muy pequeñas y potencialmente lo que voy a grabar va a ser puro ruido. ¿Y esto qué se debe? A que tengo resistencias de contacto muy altas, muy elevadas. ¿Cuál es la misión? Bajar esta resistencia de contacto todo lo que puedan. Bueno, Eduardo, ¿qué tanto es bajarlas? Por lo menos a menos de 5.000 ohmios. Por lo menos. Si puedo estar por debajo de los 2.000 ohmios, por supuesto que muchísimo mejor. Pero ponerme como meta, tener como máximo 5.000 ohmios, ¿ok? Estoy por debajo de los 2.000 ohmios, estoy en un rango muy bueno y debajo de los 1.000 ohmios, pues excelente. Eso me va a permitir a mí poder inyectar una muy buena energía y poder tener una calidad de datos y una relación señal-ruido bastante buena. Muchas veces puede suceder que el cable que tengo o el sistema que tengo, ¿ok? Aperturando todo mi cable, oye, pues resulta que no cubro por completo la longitud de la corona o la línea que quiero realizar tal vez en el propio talud de la represa como tal. Bueno, ¿cómo hago? ¿Ok? Pueden hacer un slide along, que es muy común, que simplemente tomo el dato, desconecto todo, desplazo X cantidad de metros, me vuelvo a conectar y vuelvo a medir. ¿Ok? ¿Funciona? Sí, funciona muy bien, pero luego tienes más trabajo en postprocesamiento de datos y pierdes muchísimo más tiempo también durante el proceso de adquisición. Lo más óptimo en este caso es hacer estudios tipo roll-along. ¿Ok? O sea, yo tengo una primera medida principal, tengo mi primera medición y ¿qué hago? Tomo secciones de la línea. Lo ideal es no tomar más de un 25% de la sección de la línea, de mis secciones de cable. Tomo esa sección, la desconecto, que es este caso que yo tengo aquí, desconecto esta primera sección, la conecto al final. ¿Qué hago con el instrumento? Pues también lo desplazo, ¿ok? Esa misma cantidad de metros y repito la medición. ¿Qué voy a repetir todo otra vez? No, simplemente voy a medir este rol, esta sección que es desplazada hacia adelante. Terminé de medir, tomo la otra sección de cable y así voy sucesivamente hasta completar la longitud total. ¿Esto implica que, bueno, ahora tengo una línea de ese tamaño y voy a llegar a más profundidad? No, la profundidad de investigación es la misma, pero te va a permitir que con la misma longitud de cable, con el mismo material que tienes,
pues puedes medir líneas largas a través de realizar roll-along. Lo mismo lo puedes hacer también con un 3D. Si tienes un 3D, también puedes desplazarte con varias líneas, ¿ok? Y realizar roll-along también con un 3D para tener una cobertura amplia y hacer una medición en 3D real. Viéndolo de una manera, desplazando un 50% de la línea, esto es lo que tendríamos. Digamos que yo tengo un sistema con 56 electrodos, tengo mi medición principal, ¿ok? Desplazo toda una sección de cable, muevo el equipo, tomo el dato, desplazo la otra sección de cable, tengo mi siguiente rol, muevo por supuesto el equipo, tomo el dato y así voy hasta llegar al final de la línea que realmente quiero medir. Bien, vamos a entrar directamente ya con mediciones en las represas, cómo tomar los datos, etcétera. En una represa podemos medir en diferentes zonas, diferentes sectores, ¿ok? Podemos hacer mediciones completamente acuáticas, podemos hacer un estudio marino. De hecho, es recomendable también realizar estudios marinos dentro de la propia presa como tal. Voy a empezar por allí, luego vamos a medir en la corona, vamos a medir a lo largo del talud de la misma presa y ver entonces cómo podemos combinar toda esta información. Dentro de la parte marina de la presa, dependiendo de las dimensiones de esta, podemos hacer varios tipos de adquisiciones de datos marinos, ¿ok? Dos de ellos fundamentalmente, uno que son los estáticos y los dinámicos. Y dentro del dinámico lo podemos dividir en dos, ¿ok? Como vamos a ver más adelante. Hay una medición dinámica que puede ser arrastrando el cable sobre la superficie del agua y otra medición dinámica que dependiendo de la profundidad de la columna de agua de la presa, pues me conviene hacer ese arrastre del cable a X profundidad de la base, ¿ok? Del lecho marino de esa presa. ¿Para qué? Para, como lo vamos a ver luego, para solventar toda esta parte de columna de agua y entonces mejorar mi resolución a nivel de lo que quiero medir en el lecho de la presa. ¿Okay? ¿Qué es lo que me puede influenciar? Y por supuesto que aquí muchísimos de los asistentes que están en este momento, pues podrían darnos toda una cátedra sobre esto, muchísimo mejor que yo, pero he tomado algunas cosas en consideración, que es lo que voy a terminar, finalmente mapear y monitorear muchas veces cuando un estudio de resistividad eléctrica. ¿Okay? La primera es cierto que inundaciones, la cobertura me pueden superar la presa. Okay, también puedo ver, esto puede verse también afectado por la cantidad de sedimentos que se me van acumulando también en la presa y esos espesores sedimentarios los puedo medir también con una medición marina de resistividad eléctrica, puedo medir esos espesores sedimentarios dentro de la presa, movimiento, falla estructural como tal de la presa, de los propios materiales, movimientos de los cimientos, tuberías que pueden estar también dentro del dique de la presa, que pudieran tener fugas y estar erosionando como tal, mantenimiento, por supuesto, inadecuado de la presa y fracturas en el dique como tal. Dentro de las mediciones marinas, como les comentaba, tenemos la medición estacionaria, el cual dentro de la medición estacionaria también tenemos dos opciones posibles, igual la vamos a ver. Una, medir con el cable flotando sobre la superficie de agua, estando estático, estando fijo, y la otra, dejar el cable reposar sobre el lecho de la presa y tomar la adquisición, tomar los datos allí. Con respecto a la marina por arrastre, la cual necesita un bote, luego lo vamos a ver, todas las herramientas, los implementos, sonar, GPS, etcétera. Yo puedo arrastrar mi sección de cable sobre la superficie del agua o arrastrarlo a X profundidad, ¿ok? Del fondo de la presa y también hacer mi medición marina, en este caso dinámica. Habría estas dos opciones para medir y cada una de ellas pues tiene dos opciones, o bien sea medir desde la parte superior, ¿ok? De mi columna de agua o medir en el fondo o arrastrar el cable cercano al fondo de la presa. Cuando vamos a hacer estas mediciones dinámicas, ¿ok? Por ejemplo, en el caso nuestro del SuperStim, nuestra app marina, tiene toda una aplicación muy importante porque me permite diseñar, previo al ir al área de estudio, me permite diseñar mi logística de adquisición y optimizar cuál va a ser la forma más efectiva para hacer la adquisición de datos en función de la geometría de la presa. ¿Okay? Hay presas que son de dimensiones muy grandes, las cuales les es mejor hacer una medición por arrastre y ustedes pueden estimarlo a través de nuestra aplicación, establecer las diferentes líneas, diferentes mediciones, direcciones. Luego todo esto como que fuese el diseño, ya te queda pregrabado, preconfigurado y luego cuando vas a medir puedes utilizarlo también como para tener corrección de trayectoria y que el barco, el bote vaya exactamente por donde realmente quieres medir, ¿ok? Dentro de estas mediciones por arrastre tienen el instrumento,
En el caso de esto, el Super Steam, junto con el módulo marino, ¿ok? Tienen que tener un sonar. ¿Por qué? Porque necesito conocer la batimetría. Tengo que conocer la profundidad de la columna de agua a lo largo de toda la medición. ¿Ok? Necesito la temperatura del agua también y la conductividad del agua, pero adicionalmente necesito el posicionamiento, necesito el GPS, ¿ok? Para poder establecer dónde estoy midiendo y poder establecer las coordenadas. Entonces aquí, como observamos en superficie, yo tengo un cable que voy arrastrando en la superficie del agua, ¿ok? Tengo mi GPS, el instrumento, el sonar por supuesto está debajo del bote, en este caso tomando los datos y voy arrastrando mi cable, bien sea en la superficie del agua, como podemos ver en esta imagen, o cercano al fondo del lecho. Ahora, ¿qué es lo importante aquí a considerar? Cuando yo tengo una medición marina por arrastre, ¿ok? No es que yo voy a medir, digamos, tengo un sistema de 56 electrodos y voy a medir 112 electrodos con todos los electrodos al mismo tiempo por arrastre. No. ¿Ok? Y aquí es donde entra en juego el número de canales del equipo. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, equipos de 1, 2, 4, 6, 8 canales. ¿Ok? ¿Por qué no más de 8 canales? Porque no tiene un sentido medir a veces los niveles 9, 10, 11, 12, etcétera, o 14, o 15, o 20, porque la señal es tan débil, ¿ok? Que al final lo que voy a terminar grabando es puro ruido. Entonces, lo que hemos podido nosotros durante más de estos 30 años, ¿ok? Percatarnos es que en el caso, por ejemplo, el marino, igual el mejor arreglo es el dipolo-dipolo. También pudieran hacer un polo-dipolo, es más complicado el tema del electrodo infinito, pero pueden hacer un dipolo-dipolo. Entonces, en este caso, yo tengo mis electrodos de corriente que van a estar aquí en un extremo de la línea y luego tengo otros 9 electrodos de potencial. ¿Ok? ¿Para qué? Aquí inyecto corriente y voy a medir 8 niveles de profundidad. Por eso que en este caso sí es necesario un equipo de 8 canales. ¿Qué pasa si tengo un equipo de 10, 12, 15, 20 canales? Vale, yo tengo entonces en vez de N8, tengo aquí N20, 21, etcétera. Este punto está por acá, pero estos dipolos de potencial están tan lejos de mis dipolos de corriente que básicamente lo que voy a grabar aquí va a ser nada, puro ruido. Aparte que estoy midiendo en un ambiente marino, señales más débiles, etcétera. ¿Okay? Aquí se pueden llegar a tener señales tranquilamente en el orden de 0,1 milivoltios. Entonces, si yo tengo un N demasiado grande, pues ya deja de tener sentido medir esos niveles de profundidad de investigación, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos 8 niveles de profundidad de investigación y lo que voy haciendo es arrastrar mi cable sobre la presa, sobre el cuerpo del agua de la presa, midiendo todo lo que se encuentra debajo del lecho. Pero también estoy midiendo la columna de agua de la presa. Entonces, aquí es donde entra, es de gran importancia conocer esta columna de agua de la presa al momento de hacer mi diseño. ¿Por qué? Digamos que yo digo, bueno, yo quiero medir con altísima resolución, Eduardo, y tengo aquí mis 11 electrodos, 2 de inyección de corriente, 9 de medición de potencial. Los electrodos están a 1 metro de espaciado porque quiero 50 centímetros de resolución. Vale, maravilloso. Pues resulta que tengo 10 metros de longitud de línea, realmente efectivo, 2 metros de profundidad de investigación y mi columna de agua es de 20 metros. Pues que voy a medir pura agua. Pues lo que voy a estar midiendo son 2 metros dentro de la columna del agua. No voy a penetrar. Entonces, esta logística, este diseño del cable, la configuración del cable, tiene que tomar en cuenta que la columna de agua y luego cuánto voy realmente a penetrar bajo de mi lecho, que cubra y que cumpla con mi superficie de investigación, con mi profundidad, perdón, máxima de investigación, pero al mismo tiempo con la resolución. Porque si yo tengo 50 metros de columna de agua y luego quiero penetrar, digamos, 10 metros bajo mi lecho, pues en total tengo 60 metros de profundidad de investigación. ¿Qué implica ello? Que necesito por lo menos, aquí estaremos hablando de unos 300 metros de longitud de cable. Ah, ok, pero si tengo 300 metros de longitud de cable y esos 300 metros tengo que dividirlos apenas entre 11 electrodos, pues estamos hablando de 30 metros de espaciado entre electrodos. ¿Cuál es mi resolución? 15 metros. Entonces resulta ser que bajo el lecho rocoso, 15 metros de resolución es realmente suficiente para medir si quiero ver fracturas, grietas o potenciales fugas que puedo tener dentro de mi presa, bajo el lecho. Pues tal vez no. Entonces tengo que ver allí qué me conviene. Entonces a lo mejor puedo arrastrar el cable muy cercano al lecho. Allí ya puedo disminuir ese espaciado entre electrodos. Digamos que ahora los tengo a 5 metros de espaciado o a 4 metros de espaciado entre electrodos. También que puedo penetrar unos 8 metros, 10 metros de profundidad de investigación, pero con una resolución de alrededor de 2 metros. Entonces a lo mejor esa resolución sí me conviene
puedo igual hacer un barrido, ¿ok? E ir haciendo este barrido a lo largo de todo mi cuerpo del agua cercano al lecho. Que igual eso realmente todavía no es suficiente porque tengo que tomar en cuenta esa pequeña profundidad de columna de agua al cual estoy haciendo ese barrido, porque va a depender también de la geometría, ¿ok? Del fondo de mi represa. Por eso es de allí tan importante la topografía, que estoy en algo muy ideal que es completamente plano, ¿ok? Pero a lo mejor la topografía, esta irregularidad del fondo de la presa, pues no me permiten en muchos lugares, pues realmente arrastrar este cable tan cercano al fondo. Tengo que tomar en cuenta eso también dentro del diseño. A lo mejor allí me convenga más hacer un estudio estático y dejar el cable sobre el lecho, tomar la adquisición, recoger mi cable y ahí sí hago un slide along. Recojo mi cable, avanzo el bote X cantidad de metros, vuelvo a reposar el cable, tomo otra medición, levanto, tomo otra medición. ¿Por qué? Porque allí ya si tengo el cable sobre el lecho, puedo poner un espaciado muy pequeño, tener una altísima resolución, ya que se puedo medir, digamos, al ser estático con un sistema de 56 electrodos si quieren. Entonces yo puedo tener 56 electrodos desplegados, ¿ok? Con 1 metro despaciado entre sí. Tengo 50 centímetros de resolución, 10 metros de profundidad de investigación, que si quiero evaluar a lo mejor grietas, fracturas, etcétera, pues entonces tengo una muy buena profundidad y tengo una muy buena resolución. Entonces, tal vez en este caso me convendría más, o sea, sería mejor, más conveniente hacer la medición estática que hacer la dinámica. O sea, por eso es que va a depender un poco dentro del cuerpo del agua de la presa qué es lo que más nos conviene en función de las dimensiones de la presa, por supuesto. Claro está, de la profundidad de la columna de agua, de cuál es esta batimetría, esta topografía del fondo del lecho de la presa, para yo poder establecer cuál es el mejor diseño para realizar mi adquisición de los datos. ¿Qué es lo otro que también se puede realizar? Y allí jugamos nosotros con la resolución. A lo mejor disculpen si esto está saliendo un poco confuso, posiblemente la imagen, pero es que pueden tener un cable de 56 electrodos conectado al instrumento. Bueno, Eduardo, pero si es por arrastre, solo puedo medir con 11. No entiendo. Pues claro, del 1 al 11 hago un primer pase, un primer barrido. Digamos que tengo los electrodos a 4 metros de espaciado entre sí o a 5 metros, ¿ok? Lo que me permite 2,5 metros de resolución. La columna de agua realmente no es tan grande, no es tan potente, no es tan espesa, ¿ok? Entonces puedo hacer una primera pasada, un primer barrido sobre el cuerpo midiendo solamente con los 11 primeros electrodos, del 1 al 11, que están a 5 metros de espaciado. Luego, ¿qué ocurre? Bueno, yo quiero tratar de medir más en profundidad sobre el lecho de la presa. Esta primera resolución me permite medir unas primeras anomalías a mayor resolución, muy superficial, ¿ok? Muy somera sobre el lecho, pero luego, ¿qué hago? Hago una segunda pasada porque tengo el cable de 56 electrodos. Digamos que ahora voy a medir solamente con los electrodos impares. Ahora, en vez de estar a cada 5, ahora están a cada 10. Me permite entonces una mayor penetración. ¿Es cierto que pierdo resolución? Sí, pero estoy ganando profundidad de investigación. Y lo que me interesa es tener una alta resolución en la parte más somera, en la parte más somera del lecho de la presa. ¿Qué ocurre? Terminé de hacer esta segunda pasada, vuelvo a repetir la medición, pero ahora en vez de medir a cada 10 metros, estoy midiendo a cada 15 metros. O sea, dejo otro electrodo en skip. Igual sigo midiendo con 11 electrodos. ¿Por qué? Porque mi cable es de 56. Entonces, esto me permite hacer un skip, o sea, ir dejando electrodos en medio, ok, vacíos, por decirlo de una manera, sin medir, y aumentar el espaciado entre los electrodos, pasar varias veces sobre el cuerpo del agua con diferentes resoluciones y midiendo también a diferentes profundidades. Luego, ¿qué hago? Combino todos estos sets de datos y tengo un modelo debajo del lecho de la presa con diferentes resoluciones y a diferentes profundidades de investigación, sí, pero que puedo mapear todo el cuerpo. Es cierto que esto va a depender notablemente de la profundidad de mi columna de agua, para que yo pueda realmente jugar con este modelo, pero es una forma de poder realizarlo, de poder hacer una medición dinámica a diferentes profundidades de investigación con diferentes resoluciones. Esto es un caso real, ¿ok? En el cual se observa en el barco el bote arrastrando el cable sobre la superficie y se establece una zona de fractura, ¿ok? Una zona de falla que potencialmente esto es lo que yo pudiera estar buscando dentro de mi cuerpo de presa, zonas potenciales de fractura, estos cambios laterales en los valores de resistividad que pudieran asomarme, pudieran indicarme potencialmente zonas de riesgo a través de las cuales puedo tener fugas, filtraciones, etcétera.
Un caso realmente real, lo voy a mostrar aquí a continuación, ocurrió en la empresa Amistad en México, ¿ok? Esto realmente fue hace, creo que poco más de unos 20 años, si no estoy mal, ¿ok? En el cual, fíjense la presa cómo ha quedado, prácticamente se vació toda, ¿ok? Esta es la presa, habían varias fracturas, están en rocas calizas, en rocas carbonáticas, en un medio carbonático, y había una cantidad de fracturas a lo largo de todo el lecho que hacía que la presa simplemente se filtrara. El agua se empezaba a ir prácticamente vaciando la presa en su totalidad. Muchas fracturas, muchas zonas a nivel de hacer una inspección visual, superficial, se pudieron identificar, pero hubo un esfuerzo muy grande en todo lo que fue la parte de realizar perforaciones, inyecciones de concreto para tratar de sellar esas zonas de fracturamiento, ¿ok? Pero se seguía filtrando, se seguía botando, yendo el agua de la presa como tal. ¿Qué se realizó en este caso? Y aquí también lo bueno es que se realizaron mediciones de resistividad, pero con tres diferentes tipos de arreglo. Y permitió comparar lo que comentaba al comienzo. Se observa en la primera medición es un dipolo-dipolo, la segunda es un Schlumberger, la tercera es un Werner. En la primera, con el dipolo-dipolo, pues se observa así una zona aquí de fractura potencial de fracturamiento donde tengo una filtración, otra pequeña, ¿ok? En esta línea se hicieron múltiples líneas. Aquí luego se ubicaron muchas zonas fracturadas, las cuales luego fueron rellenadas. Esto hizo que el nivel del agua luego fuera recuperándose dentro de la presa. Pero lo destacable también aquí que se observa en el arreglo tipo Schlumberger, veo, sí, la fractura principal, por ponerle un nombre, ya la otra se me hace invisible. El tipo Werner no veo absolutamente nada. O sea que si yo me voy a medir Werner, lo que es en la corona de una presa, dentro de una presa, cuando si tuvieran esta situación, pues me van a dar unos datos bellísimos, muy limpios, pero a nivel de fracturas, olvídense que van a ver absolutamente algo. Entonces aquí no está sucediendo nada. Lo otro que el Schlumberger, sí, tengo una resolución lateral intermedia, me permitió ver esta fractura importante principal, pero ya la otra quedó invisible a efecto del Werner. Por eso es que lo importante es realizar siempre dipolo-dipolo. Luego nosotros estos datos sí lo procesamos nuevamente con nuestro software, con el AirImager, y aquí sí notablemente se pudo ver las grandes diferencias y las fracturas, se encontraron múltiples fracturas como esta, ¿okay? A todo lo largo del lecho de la presa, las cuales sí fueron atendidas. Estas fracturas o vacíos fueron luego, por supuesto, perforadas, rellenadas, y se fue recuperando el nivel de la presa, el nivel de agua dentro de la propia presa en sí. ¿Ok? Pero ideal, por ejemplo, es hacer una combinación, si se tiene estimaciones, se sospecha, que es lo ideal. Yo puedo hacer una combinación de métodos, perdonen que retroceda, puedo tener un primer mapeo dependiendo del tamaño, por eso el cuerpo de la presa, de la profundidad de columna de agua. Yo puedo tener una primera estimación a nivel macro, ¿okay? De qué puede estar sucediendo, dónde pueden estar esto. Si lo ubico de esta manera y quiero mejorar o quiero mejorar mi resolución, pues entonces en esas zonas target yo puedo ir a hacer ya allí un estático. Entonces puedo colocar un cable ahora en el lecho, ¿ok? Con un espacio entre electrodos mucho más pequeño para poder definir mejor la geometría de estos cambios laterales que están sucediendo bajo el lecho de la presa, ¿ok? Una vez que esto ha sido detectado, se pueden tomar medidas, y si ya estamos ya en una fase donde simplemente, mira, Eduardo, ya esto ha ido mucho más allá, ¿ok? Y estamos en esta fase, pues lo ideal entonces es hacer estudios, mediciones tipo dipolo-dipolo, ¿ok? Múltiples líneas para poder identificar estas potenciales zonas de fracturamiento donde tengo la fuga, las filtraciones. Esto es un ejemplo de una medición estática. Pueden tener el cable flotando, ¿ok? Sobre la superficie del agua, que es lo ideal cuando coloquen estos flotadores. No lo coloquen pegados al take-out, no lo coloquen pegados al take-out, porque entonces va a hacer que el take-out quede a lo mejor fuera del agua. Por tanto, no voy a poder inyectar corriente ni voy a poder medir, ¿ok? ¿Qué es recomendable? Nosotros tenemos, por ejemplo, cables, nuestros cables marinos. De hecho, tenemos la patente de este electrodo de grafito. ¿Para qué? Para poder inyectar corriente, evitar corrosión también a lo largo del tiempo del take-out del cable, porque el acero inoxidable va muy bien, ¿ok? Pero cuando estás inyectando corriente y más si estás en un ambiente salobre, va a provocar una corrosión muy rápida del take-out del cable. Luego este cable es diferente a un cable de tierra. Este cable, por ejemplo, soporta hasta 1 tonelada de tensión, porque ustedes tienen que arrastrar el cable, tienen que dejar el cable sobre el lecho marino y luego tienen que recuperar este cable. De tal manera que no es el mismo cable, de hecho mucho más grueso, tiene protección Kevlar, etcétera.
y es un cable que está especialmente diseñado para estudios marinos y también puede ser utilizado para estudios en pozos, ¿ok? Entonces, dependiendo de dónde voy a adquirir los datos, entonces, si es dentro de la zona del cuerpo de agua de la presa, pues lo ideal es utilizar un cable marino con electrodos de grafito. Si es agua dulce, pueden utilizar electrodos de acero inoxidable. De hecho, nosotros fabricamos cables donde si es un cable dinámico que se utiliza para arrastre, donde nada más a lo mejor quiero un cable con 11 electrodos solamente, porque la columna de agua así me lo permite, pues nada más coloco de grafito los de inyección de corriente y el resto pueden ser de acero inoxidable, por ejemplo, ¿ok? También puedo tener una medición estática, ¿ok? Sobre una presa. De hecho, este es el lago Travis, que no es más que un reservorio de agua, es una presa que alimenta todo lo que es en parte todo lo que es el agua en la ciudad de Austin, en Texas. ¿Ok? Este estudio es un estudio real, ¿ok? Que se hizo también durante un seminario marino nuestro, allá en nuestras oficinas de AGE en Austin, y en el cual se mapeó la tubería de agua, ¿ok? Que surte parte de la ciudad de Austin, Texas. Entonces, se observan en este caso, el equipo, todo el sistema se encuentra en tierra. Ok, esto lo pueden realizar en cualquier presa. Y luego, ¿dónde está el cable? Introducido dentro del bote. El bote se va desplazando y se va desplegando el cable. ¿Ok? ¿Qué tiene el cable? Por ejemplo, el cable marino. Tengo una imagen más adelante. ¿Ok? Déjame ver si aquí se aprecia. No. Hay una imagen más adelante donde se lo voy a mostrar. Los cables tienen unas anclas, ¿ok? A lo largo del cable. Hay una ancla en la parte aquí superior del cable cercana al conector para fijar este cable muy bien a tierra y que puedas desplegar este cable, ¿ok? A lo largo de todo el dique, a lo largo de todo el dique, perdón, a lo largo de toda la presa y que este repose sobre el lecho de esta para luego tomar la medición, ¿ok? Aquí en este caso igual es importante conocer la batimetría, ¿ok? Por supuesto la conductividad del agua. ¿Para qué? Para que luego durante el procesamiento de los datos yo tengo que tomar esto en cuenta. Así como hacemos correcciones topográficas, cuando tengo mediciones subacuáticas, ¿ok? O marinas también por arrastres, yo tengo que, como si fuera una corrección topográfica, pero en este caso la llamamos underwater, porque tengo que tomar en cuenta la batimetría, la profundidad de la columna de agua y la conductividad del agua y su temperatura. Toda esta información tiene que ser introducida al momento de hacer el procesamiento y la inversión de los datos, ¿ok? Para que puedan realmente tener un modelo real. De tal manera que aquí se conoce la batimetría, conductividad, temperatura del agua. Esto se introduce en el modelo de inversión y tengo mi sección de resistividad. En este caso, la tubería es una tubería metálica de concreto. De allí el valor de conductividad, ok, tan bajo y lo sencillo de mapear porque aparte de ello está dentro de un medio carbonático. ¿Ok? Sin embargo, es destacable notar los cambios laterales que hay también. En este caso, esta anomalía es realmente enmascara parte de lo que es la caliza, pero sí hay ciertos cambios laterales dentro de mi roca, ¿ok? Parte del objetivo era medir, ¿ok? Dónde comenzaba el lecho de la roca, el lecho de la carriza, ver estos espesores sedimentarios y potenciales cambios laterales que pudieran haber dentro de la misma roca caliza bajo el lecho del lago Travis. Pero esta sería la forma, ¿ok? Una de las formas, dependiendo de las dimensiones del lago, del tamaño del lago. Yo tengo mi cable y mi equipo, mi sistema, todo lo tengo en tierra, ¿ok? Arrastro el cable o puedo hacerlo también al revés. Yo puedo fijar el cable en tierra y tener sobre el bote todo lo que es el equipo, el cable, etcétera, y desplegar todo el cable marino teniendo el instrumento y todo lo que es el cable también dentro del bote, ¿ok? De las dos formas pueden realizarlo. Esto es una medición muy interesante, ¿ok? Esto es una presa de tierra, ya que aquí se empezó la medición en mar y luego se continuó la medición y se terminó en tierra. De tal manera que ustedes pueden tener, por ejemplo, un sistema dual combinado. Yo puedo tener, digamos, mi equipo aquí arriba y yo puedo tener un cable marino, ¿ok? Digamos que tienen un sistema de 56 electrodos, por ejemplo. Y entonces en el low aldre, o sea, del 1 al 28, yo conecto un cable marino con 28 electrodos para hacer una medición estática y luego en el high aldre conecto el otro cable. ¿Ok? Que ya utilizaría entonces aquí sí el cable de tierra. En esta medición lo que simplemente se detectó y se midió, y esto es muy importante, y esto también puede afectar la estabilidad y puede afectar muchas presas de tierra, pues simplemente era la cavidad hecha por un castor. Entonces, bueno, lamentablemente para el castor descubrimos dónde se encontraba su casa, su hábitat, ¿ok? En este caso en particular porque estaba afectando la estabilidad de la presa, ¿ok? Pero puede ser medido, esta es una aplicación realmente muy poco usual, ¿ok? Que yo creo que está muy poco difícil de encontrar en la literatura, pero aquí observamos todo lo que es la entrada
y luego la vivienda en la cual se encontraba el castor, ok, toda esa oquedad, ese vacío, que puede de alguna manera afectar todo lo que es la parte de la estabilidad también de mi presa. Pero es otra de las aplicaciones interesantes por lo curioso que me gustó ponerlas y presentárselas. Aquí, cuando lo vamos a ver ahora, cuando vayamos a hacer la corrección topográfica, tenemos que hacerlo tanto por la columna de agua como también por la topografía del terreno. Entonces aquí, dependiendo del tipo de instrumento o software que tengan, la corrección topográfica es mixta, es combinada, porque tengo una parte marina subacuática y tengo otra parte terrestre, ¿ok? En el caso nuestro es un mismo archivo de topografía en el cual hay una forma de colocarlo en donde indicas esta parte es marina y esta parte es de tierra al momento de hacer la inversión de los datos, porque en la parte marina tienes que tomar en cuenta, por supuesto, la parte de la conductividad del medio. ¿Ok? Hay diferentes formas en las cuales plantear, en este caso entonces, dependiendo de la configuración de mi lecho marino, de cómo voy a hacer la medición, diferentes formas de realizar ese archivo, en este caso underwater, ¿ok? Tomando en cuenta la topografía del lecho marino y también a nivel superficial. Puedo tener algún lecho muy plano, lo cual es muy sencillo, ¿ok? Puedo tener un modelo muy irregular, tengo que tener un muy buen control aquí de la batimetría. Puedo tener un modelo mixto, ¿ok? Donde abierto significa que tengo mi cable sumergido en el agua, donde el final del perfil del cable está sumergido bajo el agua. En otras palabras, tengo mi sistema, por ejemplo, aquí, o tengo mi sistema entonces adentro y el cable entonces está acá. Entonces va a depender de dónde empieza el primer electrodo, dónde termina el primer electrodo. ¿Ok? Hay diferentes formas de generar esos archivos de correcciones topográficas, de correcciones subacuáticas para entonces hacer la inversión de los datos. ¿Ok? En el caso nuestro en particular, depende del tipo de caso en el que estén, hay una configuración para poder hacer entonces esta corrección al momento de hacer la inversión de los datos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en consideración, porque no va a ser lo mismo el archivo de corrección topográfico subacuático que yo tengo en este caso, por ejemplo, comienzo abierto o final abierto, o inclusive el combinado, que en un plano o en un irregular. Aquí tengo completamente todos los electrodos están bajo el agua, este es mucho más sencillo. Aquí tengo son arreglos combinados, ¿ok? Este caso de estudio en particular es de una presa que básicamente es cierto que es pequeña, son muy antiguas, del año 1889. Esto era, se surtía en mucha agua, me parece que era en Arkansas, si no estoy mal, ¿ok? En una pequeña ciudad de la zona, en la cual esta agua, esta pequeña presa surtía agua a esas comunidades cercanas, estamos hablando del año 1889. Por tanto, esta presa ya había cumplido y había pagado con intereses todos sus objetivos. De hecho, era mucho más caro el mantenimiento de la presa que los beneficios que ésta aportaba. Bien, ¿y por qué traigo este caso de estudio a colación? Porque esto es interesante, porque cuando vas a desmantelar también una presa, pues tienes que conocer qué tienes allí, espesores sedimentarios, cómo estos sedimentos, cuando yo las desmantele, van a llegar a afectarme todo el medio. Entonces, es muy importante conocer realmente y realizar un buen estudio de los sedimentos, de qué va a suceder con estos al momento en que yo simplemente quite la presa de allí, ya no esté allí. ¿Qué va a suceder con los márgenes del río, en este caso en particular? Entonces, en este estudio se realizaron varias líneas. Aquí voy a presentar 3 líneas, ¿ok? En la cual, ¿cuál era el objetivo, el propósito del estudio como tal? Se observa en una medición combinada donde yo tengo dentro del agua, ¿ok? Y aquí voy al otro caso, muy interesante, por cierto, este estudio, en esta parte muy bonito. Tengo una medición en tierra donde yo tengo el cable este amarillo, ¿ok? Que es el cable medido en tierra, y luego tengo el cable marino para todo lo que corresponde a la medición dentro del agua, dentro del río. Aquí se hizo una medición combinada, pero si observan realmente, miren cómo me cambia en apenas estos 3 tramos, que muchas veces solemos pensar, hombre, la geología no me va a cambiar mucho de aquí a unos metros más allá. Esto va a ser un comportamiento muy similar. Pues si observamos la línea A con la línea C, no tienen absolutamente nada que ver. En lo que respecta a la profundidad del basamento de mi roca, a los espesores sedimentarios, ¿qué ocurre en los bordes del cauce del río cuando yo deje que esto circule? ¿Qué va a pasar con estos sedimentos? Estos son sedimentos de granos finos. Aquí estamos hablando de limos, que se van a ver mucho más afectados también al momento donde ya cambie esta configuración del río, el momento de yo quitar mi presa. Puedo tener también una idea de los espesores sedimentarios que se encuentran acumulados debajo o cercanos en torno a mi dique de la presa.
donde me doy cuenta que mi tope de basamento está mucho más abajo, cercano al dique, y estos espesores sedimentarios, al momento de yo quitar el dique, puedo establecer también estas profundidades de estos espesores sedimentarios. De manera que aquí yo tengo un estudio muy completo que va que va, por supuesto, a aportar muchísimo al resto de estudios que se haga, geotécnico, ambiental, etcétera, pero tengo una información, en este caso al principio, un poco cualitativa, luego sí es verdad que fue confirmada y validada con perforaciones que se realizaron en la zona para poder validar y confirmar qué es lo que me estaba arrojando las secciones de resistividad. Pero es una información muy importante a tener en consideración. Esto puede ser inclusive ser realizado, en este caso, para un desmantelamiento de una presa. Pero esto también puede ser hecho antes de yo inclusive hacer mi diseño y colocar mi presa. Establecer cuál es la mejor zona a lo largo del río para poder yo entonces establecer y realizar el diseño de la presa, si lo quiero realizar, ¿ok? Aquí he hecho como una pequeña simulación. Esto es un estudio subacuático, viendo el interior. Este es nuestro cable marino. Aquí es el ancla que yo les comentaba, ¿ok? Donde el sistema se puede dejar en tierra, ¿ok? En este caso, y desplegar mi cable marino, ¿ok? Sobre el lecho, bien sea de la presa o dejarlo arriba flotando, dependiendo de la profundidad de la columna de agua. Puedo dejarlo aquí flotando y aquí sí puedo trabajar con 56 electrodos si quiero, no con 11, ¿ok? En el caso dinámico, porque tengo el cable está flotando y es como si fuera una medición en tierra, simplemente que la estoy haciendo ahora sobre mi columna de agua. ¿Ok? ¿Qué es lo que también puedo tener? El bote, como mostraba anteriormente. Tengo mi cable en tierra, tengo todo mi sistema también en tierra y voy desplegando también el cable. Esta es otra forma de ejecutarlo. Y el cable va quedando sobre la superficie, sobre mi lecho, de todo lo que es el cuerpo de la presa del agua, el cuerpo de agua de la presa, ¿ok? Donde fundamentalmente tengo el cable, mi lecho y al final lo que voy a hacer básicamente es esto, ¿ok? Aquí, ¿cuál es la ventaja? Que tengo la máxima resolución. ¿Por qué? Porque si yo tuviera el cable flotando, pues la columna del agua tengo que tomarla también como profundidad de investigación. Y como sabemos, cuando hago una medición de resistividad eléctrica, la resolución se va perdiendo con la profundidad, ¿ok? Aunque sea estática, esta medición. Entonces voy a tener, si dejo el cable aquí flotando, prácticamente mi mayor resolución, ¿dónde va a estar? Dentro de la columna de agua, que no es lo que quiero, ¿ok? A menos que esté analizando el agua como tal. Pero si no, va a estar dentro de mi columna de agua. Entonces voy a perder resolución en todo lo que es la profundidad de investigación dentro de mi lecho marino. Por tanto, si lo coloco sobre el lecho de la roca, pues aquí estoy obteniendo la mejor profundidad de investigación. ¿Qué es lo otro que puedo hacer? Bueno, también puedo hacer entonces los estudios en tierra, porque ¿qué pasa con mi dique? ¿Ok? Hay muchas fracturas. De hecho, es otro tema de webinar, pero esto lo podemos extrapolar perfectamente a estudios en minería, ¿ok? Donde este puede ser mi tranque, tengo mi relave, etcétera, y cuántos accidentes no han habido por ruptura del tranque de relave. Y lo mismo, cuántas rupturas de presa no han ocurrido con daños graves, ¿ok? Entonces yo puedo hacer también colocar sobre la corona, ¿ok? De mi presa, dependiendo de la profundidad de investigación que yo desee alcanzar, pues por supuesto que tengo que abrirme en función de eso que vimos antes, 15, 20%, que es de la longitud total de mi arreglo, pero lo que sí es importante es que lo coloquen en línea recta, ¿ok? Entonces muchas veces he visto, y cierto, es muy cómodo, hombre Eduardo, pero es que si yo tengo una carretera, aquí yo voy con el auto perfectamente, voy tranquilito, mi botellita de agua, estoy en la sombra, porque me vas a hacer caminar por aquí arriba, tú no estás viendo esta topografía, cuando me puedo venir por aquí perfectamente. Entonces he visto muchísimas líneas de resistividad que son así, en forma de U. Vale, ok, si quieres hacer un 3D está muy bien. Aquí yo tengo X y Y coordenadas. Aquí yo tengo XZ, ok. Yo tengo mi coordenada en X y mi Z en mi profundidad. Si yo voy a hacer mi línea así completamente en forma de U, pues aquí estamos hablando de X y Z. Esto es un diseño en 3D. ¿Ok? A menos que entonces estén tomando los datos en 3 dimensiones, estén considerando el X y Y, la geometría realmente de todos los electrodos, pues entonces hacer una medición así para luego procesarla en este sentido, pues no es lo más recomendable, ¿ok? ¿Por qué? Porque donde tienen todas estas curvas, donde tienen todos estos picos, ¿ok? Y muchas veces entonces se van a generar anomalías, se van a generar cuerpos, cuando tengan mi sección, ¿ok? De resistividad, voy a tener cuerpos, anomalías que no existen. Simplemente es un problema geométrico, ¿ok? Yo le estoy diciendo al software, ¿ok? Y tengo mi factor geométrico, tengo todo lo demás, etcétera. Yo le estoy diciendo al software, oye, procesame una línea que es así,
pero que yo la medí así. Entonces, por favor, eso es algo que lo he visto muchísimo, inclusive en estudios mineros, porque voy haciendo una exploración mineral, etcétera, y voy caminando por donde va el camino de los caballos, de las llamas, etcétera, que me han dejado un camino súper suave como este. Voy haciendo, que está aquí, voy haciendo una S, pero luego cuando hago mi inversión es una línea recta. Vale, no tiene que ver una cosa con la otra en lo absoluto. Entonces, tengo mi medición, tomo mis datos y lo que justamente voy a tratar de observar que es zonas potenciales conductoras que pudieran estar asociadas a anomalías conductoras, que pudieran estar asociadas a potenciales fracturas, filtraciones dentro de mi dique de mi presa. ¿Ok? Entonces, esta sería una forma también de realizarlo, que uno también pueden hacer un polo-dipolo, poniendo los electrodos infinitos a ambos lados de la línea. Puedo hacer un estudio también 3D real. ¿Ok? Si ustedes tienen múltiples, porque, por ejemplo, los sistemas nuestros pueden tener hasta 112 electrodos conectados al mismo tiempo en una sola caja conmutadora, pero yo puedo tener múltiples cajas conectadas, conmutadoras conectadas al equipo. Digamos que ustedes tienen 3 cajas de 112 electrodos, pues pueden tener aquí 336 electrodos midiendo en tiempo real una sola adquisición. O sea, por ejemplo, el sistema nuestro nos permite trabajar con muchísima cantidad de electrodos que pueden simplemente conectar esa caja en series, generar un archivo, ok, un protocolo de medición, un archivo de comando, está en el software nuestro, en el Imager, en el Imager 3D Creator, y realizar una medida 3D real, ok, en todo lo que es el dique de la presa. Bueno, ventajas, que aquí no están viendo solamente a lo largo de la línea, estás viendo también cruzado. Ok, entonces tengo un 3D realmente real, estoy obteniendo una medición 3D real, ok, sobre todo lo que es mi dique de la presa. Por supuesto, aquí también tengo que tomar en cuenta la topografía al momento de hacer la inversión de los datos. De tal manera generar un cubo 3D sobre el dique de la presa, midiendo todas las líneas al mismo tiempo en una medición 3D real. ¿Cómo también puedo hacer un 3D real? Puedo hacer, porque a lo mejor quiero, no tengo tantas cajas, pues digamos, no tengo cajas conmutadoras de 112, tengo de 56, Eduardo, o sea, no puedo hacer un 3D real que me ocupe toda la presa. Pero si puedo colocar varias cajas, por ejemplo, de 56, conectarlas todas en serie, y es como si yo tuviera líneas paralelas, pero ¿qué va a hacer el equipo? No solamente igual, en este caso, no solamente me va a medir a lo largo de la línea, sino también me va a medir entre las líneas. Conecto todas las cajas en serie, hago también mi protocolo de medición y aquí puedo, ¿qué ocurre? Abarcar tal vez mayor longitud, pero con espaciado entre electrodos más pequeño para tener una mejor resolución. Entonces puedo colocar múltiples líneas paralelas, ¿ok? 2D, pero medirlas todas al mismo tiempo en un 3D real. Eso también es posible realizar. ¿Qué es lo otro que podemos hacer? Si tenemos, perdón, si tenemos sospecha de que tengo una potencial fractura, ¿ok? Y que quiero mapearlo, quiero monitorear mi dique. También puedo dejar un 3D midiendo con múltiples líneas 2D, como vimos anteriormente. Conectar, nosotros tenemos un módulo remoto de medición en el cual el instrumento se deja, por supuesto, en una caseta, en una zona segura, donde tienes que tener, sí, acceso a energía, electricidad, internet, de tal manera que puedas controlar el equipo a distancia. El equipo puede estar midiendo, puede estar monitoreando y prácticamente en tiempo real estás tomando los datos. Una vez que el equipo termina de medir, él te envía a la sección de resistividad, te envía los datos para que puedas verla y puedes ir revisando en tiempo real qué puede estar sucediendo. ¿Ok? Esto es una forma también interesante de realizarlo. ¿Qué es lo otro que podemos utilizar? Hacer potenciales espontáneos. ¿Por qué? Cuando yo tengo una fuga o tengo un dique en mi grieta, perdón, tengo una grieta en el dique, esta fuga me van a generar pequeños potenciales, pequeños voltajes. Estos pequeños potenciales, estos pequeños voltajes de medición que voy a tener yo aquí, no se preocupen, he visto que hay varias preguntas, etcétera. Al final de la presentación voy a responder todas las preguntas que puedan tener. Entonces pueden irme las dejando, bien sea en el chat, ¿ok? O en el Q&A, entonces ya allí luego yo voy a responder las preguntas. No se preocupen por ello. Yo puedo medir entonces estas fugas, filtraciones que tengo en mi dique, me van a generar pequeños valores de milivoltios de voltaje que pueden ser medibles en superficie. Para ello tengo múltiples electrodos no polarizables que puedo utilizar. Dependiendo de si lo que voy a hacer es una medición puntual, que puedo utilizar este tipo de electrodos no polarizables, o electrodos no polarizables que tengo una base mucho más amplia, más grande, tengo una mayor superficie de contacto.
Esto hace también que la calidad de los datos sea mejor. Hay electrodos no polarizables que permiten ser enterrados. Estos son los ideales para la parte de monitoreo. ¿Por qué? Porque a los animales les encanta un cable. Entonces yo puedo dejar mis cables enterrados, mis electrodos no polarizables enterrados y tener todo el sistema completamente enterrado. Porque si yo voy a dejar el equipo aquí 15 días, un mes, X cantidad de tiempo midiendo, pues animal que pase por la zona, animal que ve un cable, animal que le encanta. Entonces simplemente es como un regaliz para ellos y lo mastican, se lo comen el cable como tal. Entonces, una opción es enterrar el cable, enterrar los electrodos no polarizables y hay electrodos no polarizables para tal fin. ¿Okay? ¿Cuál es la idea? Esto es, por ejemplo, un caso de estudio real, ¿ok? Donde en este caso en particular, esto era una cantera, una mina, pero aquí digamos que esto fuera un dique. Básicamente lo traje porque a efectos nuestros de colación, el comportamiento es el mismo. Cada vez que llovía, pues el nivel freático subía considerablemente, claro, bajo cierta cantidad de lluvia. ¿Y qué ocurría? Pues la cantera, la mina se inundaba por completo. Entonces, ¿qué se optó? Pues se colocó en superficie, esto que vimos anteriormente en la imagen anterior, ¿ok? Aquí estaban conectados todos estos electrodos no polarizables y cada vez que llovía, pues simplemente se tomaba un dato. Entonces, estas líneas que vemos acá son un evento, representan un evento de lluvia, ¿ok? En el caso de un dique, de una presa, ¿ok? Aquí pueden estar monitoreando para diferentes medidas, porque esto es hecho el equipo a medir, tomo una medición de potencial espontáneo, hecho el equipo a medir, porque cuando llego un monitoreo, configuro el sistema para que tome datos también, cada X cantidad de tiempo me vas a tomar un dato, me vas a tomar una medida. Entonces, simplemente esto representa una medición, cada color, un evento de medida. Entonces, como podemos ver que hay tres zonas, una principalmente mucho más potente, pues tres zonas potenciales de fractura en la roca, las cuales sí, efectivamente eran estas tres zonas acá, que se pudieron identificar, se pudo ir al sitio y tomar la remediación como tal. En el caso de un dique, de una presa, pues se comportaría exactamente igual. Ok, tengo mis tres zonas potenciales de anomalías, pero ¿qué agregaría yo? En este caso pueden hacer un estudio también de resistividad. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a obtener estas anomalías que tengo acá, pero si hago una sección de resistividad eléctrica, pues deberían haber también ciertas anomalías potencialmente conductoras asociadas a estas anomalías de potencial espontáneo. Porque con el potencial espontáneo no puedo estimar, o sea, no es sencillo estimar a qué profundidad está ocurriendo, ¿ok? Esa fractura. Entonces, ¿cómo yo la estimo? Pues haciendo mi sección de resistividad. Entonces, en aquel sitio donde me correlacione mi anomalía conductora con mi anomalía de potencial espontáneo, pues efectivamente es una zona probable, potencial, donde puedo tener una filtración, una fractura, un dique. Entonces, con la sección de resistividad, estimo la profundidad, ¿ok? Y corroboro esta anomalía con mi pico de potencial espontáneo realizado en superficie. Luego hay varias formas de hacerle potencial espontáneo, ¿ok? Eso igual puede ser motivo de otro webinar. Hay varias formas de medir potencial espontáneo, por lo menos dos, fijo, gradiente, y cada uno de ellos tiene sus bemoles. Esto es un estudio también real. Aquí se midió con muchísimo solamente potencial espontáneo sobre un dique de una presa. ¿Ok? Se colocaron muchísimas cantidades de electrodos. Digamos que, por ejemplo, con un Super Steam, entonces, como te comentaba anteriormente, yo puedo conectar aquí 336 electrodos al mismo tiempo conectados al instrumento. Cada uno de estos electrodos, ¿ok? Va a una caja, a un cable que va a una caja conmutadora. Todas estas cajas, tres cajas conmutadoras, por ejemplo, conectadas al instrumento y tomar la medición en 3D de todo al mismo tiempo. ¿Okay? Yo puedo medir allí mi potencial espontáneo, ¿okay? De todo lo que está ocurriendo allí, todos estos electrodos conectados a mi caja conmutadora. Creo un arreglo en 3D, ¿ok? Y hago mi medición en 3 dimensiones de potencial espontáneo. Hago la captura de los datos en 3D de una vez y si estoy haciendo monitoreo, tengo el equipo conectado a un sistema de monitoreo, pues entonces esta medición la puedo repetir múltiples veces a lo largo del tiempo, ¿ok? Si fuera resistividad, que es lo interesante aquí, que si fuese resistividad y hago un monitoreo, pues entonces hago un time lapse. Entonces, si esto fuera una sección, yo tengo toda esta cobertura y estoy midiendo un 3D real, ¿ok? Yo tengo mi cubo en 3 dimensiones, ¿ok? Mido mañana, pasado mañana, una semana, en 15 días, y luego hago un time lapse, agarro todas estas secciones, hago la inversión de ellas juntas y veo el cambio en los porcentajes de los valores de resistividad a lo largo del tiempo. Si hay ciertas zonas donde de repente estoy viendo un incremento anómalo de la conductividad en ese sitio, pues entonces es una zona potencial. Es lo que denominaríamos en este caso un 4D.
porque tengo un cubo en 3 dimensiones y estoy viendo cómo me cambia los valores de resistividad a lo largo del tiempo. Por eso se denomina 4D, porque estoy viendo un time-lapse en un modelo 3D. Pero también puedo tener un time-lapse 2D. La sección de resistividad que les mostraba anteriormente, simulando una filtración en el dique de la presa, midiendo desde la corona, ¿ok? Yo puedo medir ahora, medir la semana que viene, mañana, igualmente, etcétera, y luego hacer una comparación, ¿ok? Entre esos valores, entre esas secciones de resistividad y ver cómo me cambia ese porcentaje del valor de resistividad a lo largo del tiempo. Lo puedo ver también tanto para monitorear esa infiltración que tanto pudiera estar realmente ocurriendo o avanzando, como para un efecto de remediación. Digamos que ya yo reparé esa grieta, reparé esa fractura, pues yo vuelvo a repetir mi sección de resistividad. Los electrodos, por supuesto, tienen que estar todos exactamente en el mismo sitio, ¿ok? Si no, no puedo hacer una comparación uno a uno. Mido esa sección de resistividad nuevamente, ¿ok? Y hago otra vez una inversión de datos tipo time-lapse y veo en este caso, entonces ese porcentaje de conductividad debería disminuir, ¿ok? Debería prácticamente desaparecer, no debería haber entonces ningún cambio, ¿vale? Con respecto a una medida inicial base. Este es el resultado, ¿ok? Obtenido en el 3D con base a lo que es solamente potencial espontáneo. Aquí se observa una potencial zona de flujo fundamental donde tengo mis picos mayores de potencial espontáneo, ¿ok? Una zona principalmente donde pudiera estar esa grieta, esa fractura asociada. Era un poco lo que les comentaba, si a lo mejor acaso hubiese hecho una medida de resistividad, también es cierto que aquí tengo una tubería, todo esto tengo que tomarlo en cuenta como potencial zona de afecto, como que me va a afectar cuando hago mi medida de resistividad eléctrica, tal vez dependiendo del material que está hecho la tubería, inclusive me puede enmascarar el valor de resistividad en el caso que tenga una infiltración. Entonces, hay que tomar en cuenta también un poco del material en el cual está hecho la presa, si tengo tuberías dentro de la presa, si tengo bombas también, que esas bombas están encendidas, tengo transformadores, estos transformadores tienen puestas a tierra, porque entonces no voy a poder medir, porque todo esto, si tengo un transformador enorme, aquí tengo una subestación eléctrica, ¿ok? Tengo toda una serie de transformadores, todos ellos compuestos a tierra, o tengo aquí alguien trabajando, y aquí tengo generadores, estos generadores tienen puestas a tierra, pues todo esto es ruido que me va a afectar, no solo a mis datos de potencial espontáneo, por supuesto, sino que me van a afectar también a los valores de resistividad medidos. Ok, y este último caso, ya para finalizar, es una presa de agua en Colombia, la cual colapsó. Se hizo una sección de resistividad, por supuesto. Después, lamentablemente, se hizo después. Lo ideal es que se hubiese hecho antes. Así, el mismo caso del río, en el cual nosotros podemos establecer un mejor diseño. Si hago varias secciones de resistividad a lo largo del río para establecer cuál es el mejor lugar, ¿ok? O qué tengo que tomar en consideración al momento de realizar, pues, el ticket, del momento de yo realizar mi presa. En este caso se hicieron las mediciones luego que ocurrió el deslizamiento para ver qué es lo que potencialmente pudo haber sucedido. Hay varias zonas potenciales de fractura, pero lo que sí fue interesante es que apareció esta anomalía, una anomalía alta de resistividad que por supuesto se desconocía porque no se había hecho ningún estudio anterior, que se habían hecho por claro que está, su geotecnia, perforaciones, etcétera, ¿ok? Pero no se tenía valores en profundidad de que podía estar sucediendo. Y resulta ser que justo debajo de todo el dique de la presa, pues teníamos de una zona, claro, hasta carbonática, de calizas, ¿ok? Con muchas arcillas también. Pues miren la cavidad que estaba justamente debajo del dique. Prácticamente esto era crónica de una muerte anunciada. Esto es algo también que iba a suceder tarde o temprano. Entonces el mensaje, ¿ok? Que nosotros importante es que cuando vayamos también a hacer vamos a construir un dique, ¿ok? Y más aún si estoy en una zona caliza, en una zona carbonática, pues tengo que hacer mediciones de resistividad para poder prever todo esto. Potenciales zonas de cavidades, vacío, oquedades, fracturas, etcétera. Todo esto tengo que tomarlo yo en cuenta dentro de mi modelo al momento de diseñar el dique, el momento de yo diseñar mi presa como tal. Bien, para todos aquellos los usuarios de nuestros sistemas, de nuestro help desk, allá hay muchísima información sobre los equipos, inclusive cómo hacer el roll along, cómo hacer las configuraciones, los diseños en 2D, diseños en 3D. Hay muchísima información en el help desk de mucho de lo que hemos comentado para todos aquellos usuarios que nos están viendo, sean clientes nuestros, usuarios o no, pues bienvenidos.
en nuestra sección de Case Histories en nuestra página web. Hay más de 50 casos de estudios que pueden descargar. ¿Ok? Los que mostré aquí en su gran mayoría están allí. ¿Ok? Pueden descargar el PDF. Hay estudios para aguas subterráneas, marinos, geotecnia, etcétera, de tal manera que hay muchísima información que les puede servir de ayuda. E igualmente le invito a entrar a nuestra parte de producto. Pueden descargarse los software demo del software 2D y 3D, de manera que puedan hacer algún tipo de inversiones, manipular ciertos datos, ver un poco cómo funciona el software, ¿ok? Y esto les va a poder también permitir, si ya tienen información, pues inclusive trabajar con la parte de diseño, la parte de configuración, de tal manera que les invito también a descargar nuestro software demo y por supuesto, si no aún no son usuarios de nuestro software de procesamiento de datos, les invito también, con todo gusto, hay varios, pueden descargar todo un enlace, he hecho webinars, un D, 2D y 3D del software, de todas las aplicaciones, configuraciones, de tal manera que les puede servir como referencia para ver si el software puede ser un potencial agregado también para sus potenciales, para sus estudios futuros. Bien, vamos directamente ya a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a empezar por el chat, ¿ok? Luego voy al Q&A. Consulta. El uso de una sola línea, no es práctico hacerlo a la long. Tengo la duda en la aplicación del polo-polo con el polo infinito, con el polo-polo, sí, con el polo infinito. ¿Cómo lo aplico, no? Las dimensiones, etcétera. El polo-polo, muy buena pregunta. El polo-polo es complicado principalmente en la parte logística, porque el 20, tienes, aquí, a diferencia del polo-dipolo, aquí tienes dos electrodos infinitos, el B de corriente y el N de potencial. ¿Qué ocurre? Que estos electrodos, para el caso principalmente de un 2D, tengo que colocarlo en la práctica, ¿ok? Teóricamente es 20 veces la distancia de AM, ¿ok? Pero en la práctica sería, tengo mi longitud de mi arreglo, pues tengo que colocar este infinito 20 veces la distancia de mi longitud de mi línea y el N igual, a 20 veces la distancia de la longitud de la línea. ¿Qué ocurre? Digamos que ustedes tienen la corona de su presa, tiene 300 metros, aquí me tengo que ir a 6 kilómetros de distancia a cada lado. En la práctica a veces eso no es viable. ¿Ok? Sí que es lo bueno del polo-polo, profundidad de investigación, más o menos un 60% de la longitud de la línea. Sí, allí ganó bastante a nivel de profundidad de investigación. A nivel práctico, logístico, es muy complicado hacerlo. Por eso que aquí en este caso el polo-dipolo no es tan complicado y ganas profundidad de investigación. Bueno, buenas tardes. ¿Van a compartir la presentación? Sí, esta presentación está siendo grabada y luego, por supuesto, vamos a compartir la grabación con todos aquellos, con todos ustedes, con todos los que se hayan inscrito al seminario, hayan atendido o no el webinar. Tiene un ejemplo o foto de cómo son los electrodos, cómo colocar el cable marino. Bueno, sí, lo vimos durante la presentación. Ahí vimos el take-out del cable, los electrodos, ok, de grafito. Ok, lo vimos allí durante todo lo que fue, déjame ver, retroceder un poco. Ok, estos son los no polarizables. Aquí en este caso tengo el cable marino. Entonces, este es el take-out del cable, ¿ok? Aquí no necesitas estacas cuando estás metido en el agua, sobre el agua, bajo el agua, etcétera. Inclusive en el río no necesitas estacas, simplemente dejas el cable reposar sobre el lecho y ya está. Pueden ser de grafito si estás más que todo en un ambiente salobre. Si todo es un ambiente dulce, pues todo pudieran ser también de acero inoxidable, no habría ningún problema, ¿ok? Este cable, como verán, es mucho más grueso que un cable convencional de tierra. ¿Ok? Porque tengo que jalar el cable, etcétera, tiene que soportar grandes tensiones y básicamente esta es mi configuración de cable, ¿ok? Para lo que es la parte marina. Lo que es el cable de tierra es más delgado, como no. Aquí ya sí los electrodos, los take-out son de acero inoxidable. Al momento de colocarlos, bueno, ya lo vimos, tienen que estar sobre el lecho o flotando. Si están flotando, los flotadores tienen que estar entre los electrodos, no pegaditos al take-out, porque si me queda el take-out flotando, pues no voy a poder inyectar corriente ni medir tampoco el potencial. Ok, la distancia, ok, es entre los nodos, es el doble de la profundidad a la que debo llegar a medir el lecho, ¿verdad?
No, el espaciador entre los nodos, asumo que los nodos son los TKO, son los electrodos, es básicamente lo que me indica es la resolución. ¿Okay? Si yo tengo los electrodos, estos nodos, estos takeouts a 10 metros de espaciado, pues implica que mi resolución va a ser 5 metros. Lo que sí es cierto, y sí es verdad que sí afecta, es que este espaciado por la cantidad de electrodos que yo estoy utilizando en el cable, allí sí, claro, me va a afectar la profundidad de investigación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 11 electrodos espaciados a 10 metros, entonces, claro, tengo una resolución de 5 metros, pero también entonces tengo 100 metros de longitud de cable. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tengo 20 metros de profundidad de investigación con 5 metros de resolución. Entonces, el espaciado entre los electrodos fundamentalmente me da la resolución, y es cierto que este espaciado por la cantidad de electrodos al final me va a dar la longitud total de la línea. Y aproximadamente un 20% de esta longitud total de la línea, para un dipolo-dipolo, por ejemplo, ¿ok? Es mi profundidad de investigación. Que si se considera hacer un 3D a lo largo de todo el borde de un embalse, ¿cómo serían los resultados obtenidos suponiendo que no tenemos información interna del embalse? Ok, claro, siempre es bueno obtener el cuerpo del embalse de qué está hecho. Si es de arcilla, siempre es bueno obtener información de este material del embalse. Si no tengo ningún tipo de información, ¿okay? Es verdad que yo voy a tener mi anomalía de resistividad 3D y donde yo me voy a enfocar van a ser en esas zonas conductoras. Muchas veces en esas zonas conductoras no tengo a veces más remedio que hacer perforaciones para validar el resultado que estoy realmente encontrando. ¿Okay? Otras veces es cierto que si yo tengo una anomalía 3D, ¿ok? Y esta anomalía tiene una dirección preferencial de flujo, también debajo del dique, porque esa parte es cierto que no la mencioné, ¿ok? Déjame ver en esta lámina aquí, digamos que yo mido ahora aquí abajo, porque yo tengo aquí mi infiltración, y lo mismo puede suceder con un tranque de relave en minería, pero ahora yo voy a medir también aquí abajo, también, puede ser, dependiendo de lo mejor aquí lo que tengo en el río, simplemente olvídenlo, no puedo, ¿ok? Pero dependiendo de, puedo tratar de seguir o de monitorear y mapear esa infiltración. También puedo medir en todo por fuera, en todo lo que es la parte perimetral. Si sospecho que tengo alguna ruptura, alguna fuga, también puedo medir perimetralmente. No solamente tiene que ser sobre la corona de la presa, también puedo medir en estas direcciones, ¿ok? Para evaluar realmente y monitorear todo lo que es mi presa, mi embalse. Pero sí, en un 3D básicamente lo que estaría buscando son esas anomalías conductoras que me podrían representar zonas potenciales de fracturamiento o de infiltración dentro de mi dique de la presa. Buenos días. Para presas también se puede implementar tomografía eléctrica cross-hole. En caso que así sea, ¿tiene algún caso de estudio? No lo tengo aquí a la mano, pero sí, puedes hacer cross-hole. De hecho, la mejor resolución posible con un cross-hole, porque la resolución no se pierde con la profundidad. Si tienes aquí varios pozos, que inclusive muchas veces que ya tengo pozos, y esos pozos a veces les colocan que si piezómetros, etcétera, otro tipo de herramientas. Si yo tengo varias perforaciones, yo puedo colocar cables, ¿ok? Dentro de estos pozos. Hay cierta configuración, claro está, no puedo tener un pozo muy distanciado en relación a la profundidad del pozo, ¿ok? Hay ciertas características en el diseño como tal. Pero ¿cuál es la ventaja? Que puedo tener secciones 2D, inclusive hasta 3D, generar un cubo 3D con la mejor resolución posible, porque si yo tengo, digamos, los electrodos colocados a 1 metro de espaciado dentro del pozo, ¿ok? Pues yo tengo 50 centímetros de resolución desde arriba hasta el final. Entonces, la mejor resolución posible la tengo, por supuesto, en estudio cross-hole, cross-bore-hole. Y esto también lo puedo combinar con estudios en superficie. O sea, yo puedo tener un estudio 3D en pozo con un estudio 3D en superficie montado y medir todo al mismo tiempo. Entonces, tengo una muy buena resolución y cobertura en la parte superficial que me la viene dando por el 3D que tengo aquí, y luego tengo una excelente resolución y cobertura en profundidad por el cross-bore-hole. Excelente presentación, muchísimas gracias, muchas gracias por el comentario. How much, bueno, ¿cuánto cuesta el cable marino, etcétera? Bueno, para todo este tipo de dudas pueden escribirme eduardo@giusa.com, es muy sencillo, es mi nombre, eduardo@giusa.com. También cualquier duda, preguntas sobre el seminario, información, casos de estudio, etcétera, o si desean algún tipo de cotizaciones, precios, pues por supuesto, ¿no? A través de eduardo@giusa, pues con todo gusto pueden contactarme por allí.
La pendiente de margen muchas veces son 30%, no afecta las lecturas. De allí la corrección topográfica. Lo que sí es que la diferencia de elevación entre, y esto es muy importante con la topografía, ojo, la diferencia de elevación entre un electrodo y otro no puede ser mayor al espaciado entre los electrodos. O sea, yo no puedo tener los electrodos espaciados a 3 metros, 4 metros y tengo una diferencia en elevación de 10 metros. O sea, como mucho, igual. Entonces, la diferencia de elevación entre mis electrodos tiene que ser menor o igual que el espaciado entre ellos. Del resto, puedes medir, inclusive puedes hacer la medición directamente en una pared de 90 grados. O sea, en ese sentido no pasa absolutamente nada. Lo que sí es que tienes que tener en consideración que la diferencia de elevación entre un electrodo y otro, pues claro está, no puede ser mayor al espaciado entre ellos. Igual los electrodos no pueden ocupar el mismo X. Entonces, esto muchas veces es otro error, otro error. A veces tengo que son tipos como escalonadas, y de repente en el borde del escalón tengo un electrodo y el otro abajo. O sea, estoy ocupando el mismo X, ¿ok? Aunque la topografía, la elevación está perfecta, pero estoy ocupando el mismo X. Cuando voy a hacer el proceso de inversión de los datos, me arroja un error el software diciendo, oye, mira, no puede estar ocupando dos electrodos del mismo X. Simplemente con cambiar este electrodo 1 milímetro si quieren, pues ya está, el valor de X y ya hago la inversión, ¿ok? Pero eso es otro dato a tener en consideración. Ok, si tengo un proyecto aún sin construir de un embalse con gran altura de agua, 25 metros, ¿recomiendo hacer una combinación de las técnicas? Sí, aquí podrías inclusive hacer una medida superficial, ¿ok? Porque la columna de agua la tienes de 25 metros, va a depender un poco de qué resolución realmente esperas obtener pues, y dependiendo del tamaño, por supuesto, del embalse, del cuerpo, del sitio donde van a hacer el embalse, puedes hacer una medida dinámica si quieres o haces una directamente subacuática, porque puedes tener múltiples líneas paralelas 2D subacuática y combinarlas todas y generar luego un cubo en 3 dimensiones. Eso también lo puedes hacer. Pues si digamos que tienes un cable de 56 electrodos espaciado a 5 metros, pues tengo 2,5 metros de resolución, pero tengo más de 250 metros de longitud de tendido, más de 200 metros. Entonces tengo más de 200 metros de longitud de arreglo, donde puedo medir múltiples líneas paralelas en 2 dimensiones y a partir de aquí generar inclusive un cubo en 3D y tener un buen mapeo de todo lo que es la parte del lecho, el cual voy a afectar. También puedo hacer mediciones combinadas, donde yo entro, como el caso del río, donde vengo desde la superficie, como si fuera aquí, vengo desde aquí con mi cable, ¿ok? Entro en mi lecho marino y luego salgo por el otro lado y hago también múltiples líneas paralelas en 2D. Esas múltiples líneas las puedo combinar y generar un cubo en 3 dimensiones de toda la zona. O sea, ahí tengo ya un mapeo en 3D inclusive de todo. Lo que yo les mostraba en 2D de múltiples líneas, pues ahora imagínense tener un cubo en 3 dimensiones de todo eso, de toda esa configuración. Entonces eso te va a permitir, sí, claro, por supuesto, tener una mejor idea al momento de realizar el diseño para la presa. Ok, pueden también hacer, por ejemplo, muchas veces se sospecha que la infiltración está ocurriendo debajo del dique. Entonces yo puedo colocar un cable subacuático aquí pegado al dique, ¿ok? Inclusive también allí puedo hacer una medición de potencial espontáneo. Entonces pueden hacer un estudio de resistividad, un estudio de potencial espontáneo y verificar, tratar de poder medir si tengo inclusive filtraciones que pueden estar ocurriendo por debajo del dique de la presa. Bien, repito un poco el correo electrónico que me lo están repitiendo. Mi correo es Eduardo, yo me lo voy a colocar aquí en el chat, ¿ok? Para todos aquellos, es Eduardo arroba agiusa.com, ¿ok? Aquí cualquier información que necesiten, casos de estudio que quieran que les pueda enviar, o inclusive cualquier duda que tengan, también algún soporte técnico, algún diseño o algún proyecto que tengan en mente, pues con todo gusto les puedo apoyar. ¿Ok? Me veré con otra pregunta. Muchas gracias, Eduardo, por compartir la información, muy relevante. Aprendí bastante, te estaré escribiendo para continuar. Muchas gracias, Gina. Gina Pachá, un fuerte abrazo igualmente para ti. Bien, voy aquí al Q&A, que también hay más preguntas. ¿Qué pasa si tenemos la presencia de una geomembrana geotextil? Vaya, excelente pregunta, ¿ok?
Normalmente esto lo hablo, lo converso en webinars, más que todo relacionado a la parte minera, pero es cierto, puedes tener pequeños embalses, reservorios de agua, donde tienen toda una base de arcilla, coloco una geomembrana, un geotextil y encima luego tengo todo el cuerpo de agua. Puedes mapear rupturas en la geomembrana, en el geotextil. Eso lo puedes hacer. Allí en ese caso, ¿qué haces? Tienes la línea, imagínate esta línea que está acá subacuática, que la tengo flotando, que yo hago múltiples líneas paralelas 2D flotando sobre mi cuerpo de agua. Ajá, bueno, ¿y ahora qué hago? Hago un polo-dipolo, pero no voy a hacer el polo-dipolo yéndome 5 veces la distancia, etcétera. No, el polo-dipolo va a consistir en que ese electrodo de potencial de corriente, perdón, lo voy a sacar fuera de la presa. Por tanto, va a quedar fuera de la geomembrana. ¿Qué va a pasar con la corriente, el voltaje? Toda la señal va a venir inyectada desde por debajo de mi geomembrana. Entonces, yo voy a tener mi línea, mi cable marino flotando en superficie. La inyección de corriente va a estar un electrodo, el B, este B infinito va a estar aquí afuera, ¿ok? De tal manera que voy a inyectar corriente por debajo. ¿Y qué ocurre arriba cuando hago la medición? Donde yo tenga esta ruptura en el voltaje, voy a tener un pico del voltaje en la señal de los datos. Cuando tengan la sección de recital, cuando tengan sus datos, van a ver un pico anómalo en el voltaje y un cambio de fase también, ¿ok? En ese voltaje. Digamos que tienen todo positivo, positivo, positivo y tengo un pico negativo, ¿ok? Donde me estoy mostrando un cambio de fase y un pico anómalo, ¿ok? En mi sección. Pues ese pico anómalo, ese cambio de fase puede estar asociado a una ruptura en la geomembrana. ¿Ok? Entonces hacen una medición igual, un 2D. Ese 2D lo pueden ir haciendo, ¿ok? Sobre todo el cuerpo del agua y luego pueden hacer un mapa en 3 dimensiones de los valores de voltaje medidos. Entonces, donde tengan un pico anómalo y un cambio de fase, pues allí puede estar el punto donde puede estar ocurriendo la ruptura en la geomembrana. Ok, bien, también dependiendo de ese embalse de agua, pues, de ese cuerpo, igual pueden hacer varias líneas perimetrales al embalse. Si ya sospechan que hay una fuga y quieren mapear esa zona de infiltración, esa pluma hacia dónde se está yendo, pues pueden hacer luego, una vez mapeada, múltiples líneas paralelas 2D para estimar profundidad y zona a la cual está ocurriendo, se está yendo esa agua, esa infiltración, porque puedo tener un embalse donde potencialmente a lo mejor lo que tengo allí no es realmente agua potable como tal, puedo estar contaminando acuíferos, ¿ok? Entonces me interesa mapear no solamente dónde tengo la ruptura, sino esa pluma hacia dónde puede estar yendo. ¿Ok? Al usar 8 canales tenemos 5% de error en las lecturas y esto va aumentando con los canales. ¿Usted con cuántos canales máximo recomienda? Nosotros medimos, siempre recomendamos máximo medir con 8 canales. Inclusive, cuando va a hacer polarización inducida, con 6. ¿Okay? Normalmente, ¿qué pasa? La mayoría de los equipos, de los instrumentos, te miden resistividad IP al mismo tiempo. Entonces, claro, como con 8 canales con resistividad todavía puedes obtener razonablemente una muy buena lectura, pues entonces mides también IP con esa misma cantidad de canales. Pero si estás interesado solamente en el IP, prácticamente en medir polarización inducida, ¿ok? Pues entonces inclusive hasta te recomendaría medir con 6. O sea, con un N no mayor de 6. ¿Por qué? Porque el dato de IP inclusive la señal es mucho más débil. Entonces, para tener una mejor relación señal-ruido, pues tener un N igual 6 en lugar de un N igual 8. ¿Okay? Pero sí, con 8 canales puedes medir perfectamente bien. Igual puedes tener una muy buena calidad de datos. Ok, la resolución necesaria para identificar fugas es en función del caudal del agua filtrada, fundamentalmente para el potencial espontáneo. Okay, la señal de potencial espontáneo es muy débil. Estamos hablando del orden de milivoltios. Le podemos estar 20, 30, 50, 60 milivoltios, etcétera, por allí, ¿ok? Son señales muy débiles. Entonces, claro, si una infiltración muy pequeña, muy incipiente, pues posiblemente, y dependiendo de la profundidad de la que ocurra esa infiltración en el dique, pues a lo mejor con el potencial espontáneo no la mido, si estoy midiendo sobre la corona. Tal vez si hago múltiples líneas, como vimos en el ejemplo, que yo tenía un 3D con electrodos polarizables ocupando todo el dique entero, pues tal vez allí sí, ¿ok? Pero si tengo una línea 2D, como en este caso, sobre la corona, pues potencialmente, dependiendo de esa infiltración, de ese caudal, pues a lo mejor no lo puede mapear haciendo el potencial espontáneo. Esa infiltración, claro que prolongada en el tiempo, me va a generar una anomalía, ¿ok? Conductora, que es la que sí voy a ver con resistividad. Y allí es donde entra también la parte de monitoreo.
Porque si estoy monitoreando todo el tiempo, al principio no aprecio nada, de repente veo cómo empieza a aparecer una anomalía conductora, ¿ok? Y esa anomalía empieza a crecer porque estoy haciendo un time lapse y veo cómo esta anomalía aumenta en porcentaje a lo largo del tiempo, pues efectivamente ahí puedo tener una zona potencial de ruptura. ¿Ok? A medida que este caudal aumenta, pues entonces sí se me empieza a ver reflejado luego en los valores de potencial espontáneo. ¿Ok? En el caso de que la resistividad del agua cambie debido a la concentración de cobre que se contiene con una pila de lixiviación, ¿cómo incorporo el concepto al modelo? En una pila de lixiviación, ¿ok? Ese valor de resistividad es increíblemente bajo. Por tanto, igual lo vas a poder identificar porque la anomalía va a ser muy conductora. Inclusive podemos estar hablando de 1 ohmiómetro, 2 ohmiómetros. O sea, son valores de resistividad realmente muy pequeños, que normalmente el agua dulce, inclusive agua dulce como tal, pues estar hablando de 80 de 100 ohmiómetros, ¿ok? El agua va disminuyendo su resistividad en función de todos los electrolitos, minerales que tengo allí disueltos, etcétera. Entonces, dentro de una pila de lixiviación, pues vas a tener realmente, vas a mapear esa anomalía muy bien, porque vamos a estar hablando de resistividades realmente muy pequeñas. Luego, dependiendo de, puedes inclusive hasta hacer un IP, puedes hacer hasta una polinización inducida e incorporarlo y analizar esto junto con el valor de resistividad. ¿Ok? De todas maneras, bueno, esto entraría dentro de otro webinar que sí tenemos pensado realizar, enfocado fundamentalmente en la parte de minería, pero sí, inclusive puedes realizar el mismo modelo 3D, puedes usar un modelo 3D sobre una pila de lixiviación y mapear direcciones preferenciales de flujo, zonas secas, zonas que estén sobresaturadas, zonas sobre donde no ha llegado la infiltración, zonas donde puedo tener yo potenciales flujos que pueden ir hacia mi pendiente de mi pila, hacia mi borde de la pila, y ser zonas potencialmente riesgos de colapso. O sea, es mucho lo que pueden hacer con resistividad eléctrica sobre una pila que esté en lixiviación. Inclusive mapear esta infiltración en profundidad a lo largo del tiempo también. El arreglo que se utilice debe evaluarse en cada proyecto o se tienen arreglos ya definidos según la bibliografía. Esto porque comento que el arreglo Agüero, por ejemplo, no funciona en empresas. Correcto, o sea, es que un arreglo tipo Werner es muy bueno si lo que estás buscando es contactos en la vertical. No estoy diciendo que el arreglo Werner sea malo, sino que estoy diciendo, al igual que los métodos geofísicos, no todos los métodos geofísicos son apropiados para todos los tipos de estudios. Hay un método geofísico más indicado para cada tipo de estudio y hay veces que tienes que combinar métodos geofísicos para poder realmente tener una mayor resolución, un mayor resultado a un tipo de problema o de aplicación que estás abordando. Lo mismo sucede con los diferentes tipos de arreglo. Si quieres ver cambios en la vertical, capas planas, horizontales, etcétera, un medio relativamente homogéneo, ¿ok? Donde no tengo cambios laterales en mi litología o no tengo cambios muy fuertes, pues el arreglo Werner te funciona muy bien y te diría a su Werner, ¿ok? Cambiaría el discurso. Pero en este caso, lo que queremos ver que es cambios laterales. Esos cambios laterales, ¿por qué están originados? Por rupturas, por fracturas, por infiltraciones. Entonces, allí, ¿cuál es el arreglo que tiene la mejor resolución lateral? El más sensible a los cambios laterales, el dipolo-dipolo. Entonces no es que sea el arreglo que, bueno, como a nivel de dedo, de menú, mejor utilizar siempre dipolo-dipolo. No, depende de la aplicación. Entonces, para cambios laterales, sí, en este caso de las presas, pues el dipolo-dipolo, porque quiero ver justamente esa fuga, esa infiltración. De hecho, puedes combinar un dipolo-dipolo, por ejemplo, con un Werner si lo quieres realizar, ¿ok? Porque dependiendo de cómo esté estructurada tu dique, tu presa, etcétera, quieres medir bien cuál es, a lo mejor, quieres medir bien el contacto de la roca, del basamento, ¿ok? Debajo de este dique de la presa. Inclusive al combinar arreglo tipo Werner, por ejemplo, o un Schlumberger con un dipolo-dipolo, a lo mejor perdí algún dato porque el dipolo-dipolo perdí alguna información aquí, pues esa zona que quedó sin cobertura la compenso con el dato que he tomado allí del Werner o del Schlumberger. Que puedes combinar y hacer múltiples arreglos, ¿ok? Todos esos arreglos los puedes luego agarrar y durante la fase de procesamiento de datos combinarlos. Entonces agarro un dipolo, agarro un gradiente, agarro un Werner, agarro este, déjame mezclar ahorita un dipolo con un gradiente, o qué tal la respuesta de este con este, lo analizo por separado, porque cada arreglo tiene una resolución independiente y me ofrece información diferente, los combino. Entonces, no hay como una receta uno a uno como tal, porque va a depender del tipo de estudio. En el caso de presas, sí, de todas, dipolo, ¿ok?
y luego puedes combinarlo con algún otro arreglo, tipo gradientes, por ejemplo, que el arreglo gradiente tengo los electrodos de potencial de corriente afuera y todos los potencial adentro y es un arreglo multicanal. Entonces es como tener un Werner-Schrödinger combinado multicanal. Entonces me ofrece una relación señal-ruido muy buena. Y este lo puedo hacer también con un dipolo-dipolo y combinarlo, si quiero mejorar mi relación señal-ruido, por ejemplo. Ah, bueno, justo. La siguiente presa. ¿Ha utilizado en la presa el método gradiente? Sí, pero combinado con el dipolo-dipolo. ¿Ok? Combinado con el dipolo-dipolo funciona muy bien porque me mejora la relación señal-ruido. Entonces, al momento de la inversión de los datos, también. Y luego el dipolo-dipolo, ¿qué ocurre? Pierde mucha sensibilidad a medida que me voy yendo en profundidad. Entonces, esa compensación la tengo yo con un arreglo tipo gradiente. Entonces, tengo una mejor definición de qué está sucediendo al final de mi sección de resistividad con el arreglo gradiente. Muy buena la presentación, muchísimas gracias. En el rolalón, ¿qué debe ser rectilíneo? ¿Qué deviación de esa línea sería aceptable? En el caso de un terreno que tenga impedimento para que sea perfectamente recto. Por ejemplo, si tienes que mover un electrodo, digamos, porque estás midiendo, voy a clavar el electrodo y hay una roca o simplemente no puedo conectar el electrodo allí. Yo me puedo mover un 10-15% de la longitud total del espaciado de los electrodos, lo puedo desplazar. ¿Okay? Eso es una. Por ejemplo, tengo mi electrodo a 10 metros de espaciado, pues yo tengo un metro, metro y medio de margen en el cual yo puedo mover ese electrodo, bien sea a lo largo de la línea, que sería lo ideal, sino también puedo irme hacia afuera de la línea. ¿Ok? Pero entonces ese electrodo, ¿qué tanto yo me puedo mover y sacarlo de la línea? Máximo un 10-15% del espaciado entre los electrodos. ¿Qué tanto puedo tener de desviación? Pero esto ya va principalmente con el polo dipolo, con el polo infinito. Pues digamos que el polo infinito, porque es cierto, lo voy a poner a 500 metros y la persona que está por allí caminando, pues mira, se desvió porque me encontré aquí un árbol, luego vi una piedra y empecé a caminar y resulta que no quedé perfectamente en línea recta. Pues ese polo infinito, ¿qué tanto se puede mover en grados? Pues más o menos un 15-20 grados, no más de allí, ¿ok? De desviación en relación a mi largo de la línea. ¿Ok? Igual, esto que pueden hacer, como lo por ahí va la pregunta, como hacer la línea tipo, como si fuera una S, ¿ok? Es eso, es no desviarme más de un 10-15% de la longitud total, de la longitud entre mis electrodos, del espaciado entre mis electrodos. Porque si me empiezo a ir mucho más allá, entonces ya estoy, es como hacer una inversión sin topografía. Ya empiezo a tener yo un efecto geométrico. Y luego la anomalía que tengo, no sé realmente si se debe a que realmente está allí, es real, o es un efecto geométrico por la curvatura, por el desvío que yo he hecho en mi línea. Y más o muchas veces, a veces cuando tengo algo muy abrupto, como son tipos triangulares, que las he visto, que repite la línea es una L. Y cuando hago la inversión de los datos, la hago así. Pues aquí lo que está dando, lo que hay en esa L, que aquí en este pico en el medio, con toda seguridad pueden revisar todas sus líneas, van a tener una anomalía allí. Siempre. Y esa anomalía allí no existe. Es simplemente este efecto geométrico de esta L que hicieron ustedes allí. Entonces, por eso que no es recomendable, porque empezamos a hacer interpretaciones sobre algo que realmente no está, es un artefacto. Y luego, o perforamos, oye, mira, la geofísica falló, no funcionó. No, la geofísica no falló. Lo que falló fue la adquisición de los datos. ¿Ok? Porque luego el procesamiento de datos, ¿a qué responde? A la adquisición. El procesamiento tampoco falló. El procesamiento es una respuesta a cómo yo he tomado el dato. Entonces, si el dato no viene apropiadamente bien de terreno de campo, pues el procesamiento va a reflejarme eso que yo estoy trayendo, ¿ok? Bien, bueno, creo que estas son todas las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta más, pues bien, si no, pues nada, les invito ah, perfectamente a que a una consulta existe algún cable con los electrodos que soporte soluciones ácidas. Sí, este cable marino que les mostraba, ok, está justamente para este tipo de ambientes abrasivos. Y al ser el electrodo, el TKO de grafito, este TKO tampoco se corroe sencillamente muy fácilmente. Entonces, para ambientes muy abrasivos, muy ácidos, puedes utilizar los cables marinos nuestros perfectamente. ¿Ok? En ese sentido no hay ningún problema. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos realmente por su participación. Les recuerdo que, bueno, esta presentación está siendo grabada, luego será enviada. Y bueno, les invito a una próxima oportunidad. Nuevamente, gracias a todos por estar aquí presentes.
Y bueno, estamos en contacto. Nos vemos en una futura presentación. Muchísimas gracias.